Hola, aquí nuevamente con otro problema sobre planos inclinados y bloques que se deslizan a través de él. En este caso tenemos dos bloques, un bloque A y un bloque B. El bloque B es más pesado que el bloque A. Por lo tanto, es posible que el bloque B pueda arrastrar hacia abajo al bloque A. Bueno, eso se puede deducir o ver porque el coeficiente de roce del bloque B sobre el plano es menor que el coeficiente de roce que el bloque A y el plano tienen, digamos. Por lo tanto, el bloque B tiene mayor facilidad para deslizarse hacia abajo, por lo tanto va a arrastrar el bloque A hacia abajo. La idea es que el bloque A llega abajo del plano, recorre una distancia de 2 metros y me piden calcular cuánto tiempo se demora el bloque A en llegar abajo. Eso es todo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es leer el cabezado bien. Dice, los dos bloques empiezan a deslizar hacia abajo. Eso significa que empiezan a deslizar, significa que parten del reposo. Por lo tanto, la velocidad inicial o la rapidez inicial de ambos bloques es cero. ¿Ok? Ese es un dato muy importante que vamos a necesitar más adelante. Bueno, lo primero que hay que hacer entonces es establecer o dibujar el diagrama de cuerpo libre para ambos bloques por separado. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, les voy a mostrar cómo queda el diagrama de cuerpo libre para cada uno de los bloques. Tenemos ahí en línea amarilla el sistema de ejes coordenados que lo he elegido especialmente inclinado para que siga la inclinación del plano. Eso es bastante conveniente. Eso simplifica mucho escribir las componentes de los vectores en función de eso. Lo mismo para el bloque A. Ahora, ¿cuáles son las fuerzas involucradas? En el caso del bloque B tenemos el peso que apunta siempre hacia abajo. Tenemos una fuerza de roce que la podemos calcular fácilmente porque tenemos el coeficiente de roce. Tenemos la fuerza normal, que es la fuerza que ejerce el plano sobre el bloque hacia arriba. Es una fuerza de reacción en realidad. Y tenemos esta fuerza de color verde, que es la fuerza de reacción que ejerce el bloque A cuando el bloque B lo empuja hacia abajo. Por otro lado, en el caso del bloque A, tenemos esta fuerza que dice FBA, significa fuerza fuerza del bloque B sobre el bloque A. Tenemos el peso del bloque A, tenemos una fuerza normal también y tenemos una fuerza de roce en dirección contraria al movimiento. Fíjense que FAB, que es la fuerza del bloque A sobre B, es decir, es la fuerza de reacción, eso es por la tercera ley de Newton. Esas dos fuerzas tienen la misma magnitud pero dirección contraria. Bueno, ahí tenemos entonces establecidas todas las fuerzas. Ahora es necesario eh, descomponer las fuerzas en sus componentes de acuerdo al sistema de coordenadas. Para las fuerzas que son paralelas al eje X no es problema. Tampoco es problema para las fuerzas normales. El problema está en la fuerza de gravedad que tiene dos componentes. Una en la dirección X y otra en la dirección Y. ¿Okay? Ahora, para analizar o descomponer esas fuerzas es necesario usar un poco de geometría. Entonces acá voy a colocar la horizontal para formar ahí un triángulo. Y si nos fijamos bien, tenemos que se ha formado un triángulo rectángulo de color amarillo, que está ahí, un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, si el ángulo que está aquí vale 20 grados,
fácilmente vemos que este ángulo vale 70 grados para formar obviamente 90 grados. Así que lo vamos a colocar ahí. Esto vale 70 grados. Si ese ángulo vale 70 grados, entonces este ángulo vale 20 grados. Por lo tanto, hemos establecido el ángulo que forma el eje Y con la fuerza de gravedad. Por lo tanto, teniendo ya las dos componentes, es necesario entonces podemos establecer lo siguiente. Tratar de completar acá un paralelogramo que me va a dar cuenta de las componentes de la aceleración de gravedad. Vamos a arreglar un poco para que quede más parejito. Ahí, digamos, esto tiene que ser paralelo a eso. Ahí tenemos. Y esto debe ser paralelo al otro. Así que tenemos ahí, perfecto. Por lo tanto, esta componente va a ser en realidad la hipotenusa de ese triángulo, que sería la gravedad, multiplicada por el seno del ángulo de 20 grados. Lo mismo la componente Y sería el cateto adyacente, que es eso mismo, dividido por la hipotenusa, que es la gravedad. Así que, teniendo claramente esa descomposición geométrica, podemos establecer ahora las ecuaciones de movimiento para cada uno de los bloques por separado. Entonces empezamos con el bloque B. El bloque B, que se desliza hacia abajo, su ecuación de movimiento o segunda ley de Newton dice que la suma de todas las fuerzas, digamos para el caso B, debe ser igual a masa del bloque B por la aceleración del bloque B. Bueno, ¿cuáles son las fuerzas involucradas? Tenemos menos FAB, que es la fuerza que va hacia la izquierda, por lo tanto tiene signo negativo. La fuerza de roce, FKB, que va hacia la izquierda, que es la de color rojo, más mg seno de 20 grados. Ese sería entonces esta componente. Y obviamente se calcula por medio de trigonometría. Y tiene signo positivo porque va en esa dirección esa componente, esa fuerza. Por lo tanto, la suma de estas tres fuerzas, es igual a masa del bloque B por su aceleración. Recordemos que los bloques están unidos, por lo tanto van a tener la misma aceleración. Eso sería para el caso del bloque B. Ahora también para calcular la fuerza de roce, Fk sub B, necesitamos saber cuál es la fuerza normal. La fuerza normal de todas maneras se calcula utilizando la fuerza de gravedad. La fuerza normal por definición es el coeficiente de fricción cinético, mu sub kb, por la fuerza normal, que es n sub b. Bueno, ¿qué es lo que es n sub b? N sub b es igual a la componente de la gravedad en la dirección y, que es mg por coseno de 20 grados, que es lo que está aquí. Esa sería la componente normal de gravedad. Y obviamente es igual a la fuerza normal porque de lo contrario, si fuera indistinta, el bloque subiría o bajaría. Por lo tanto, esas dos fuerzas deben equilibrarse. Y eso es lo que está expresado en esa parte. Mu sub kb entonces eso que está ahí. Y si ahora reemplazamos los valores para el coeficiente de roce, la masa del bloque B, aceleración y el coseno de 20 grados,
Eso da como resultado que la fuerza normal, perdón, la fuerza de roce en bloque B es 13.8 newton. Así escribimos finalmente para el bloque B su ecuación de movimiento. Menos FAB es, no lo sabemos. El F sub KB lo acabamos de calcular, que valen 13.8 newton. MG seno 20 grados también lo podemos calcular. Por lo tanto, el resultado final de esa ecuación es el siguiente. Sería esta ecuación. Esta que está acá. Todo es conocido salvo FAB, que es, no lo sabemos, y tampoco sabemos cuánto vale su X. Son dos incógnitas. Bueno, para saber cuál es esa incógnita necesitamos entonces ahora analizar el bloque A. Hacemos lo mismo. El bloque A. Fíjense que el bloque A tiene dos fuerzas solamente en la dirección del eje X, la fuerza con que el bloque B la empuja hacia abajo y la fuerza de roce. ¿Sí? Obviamente también está la fuerza normal, que se calcula de la misma manera que en el caso del bloque A. Es así que entonces eso se expresa de la siguiente manera. FBA es la fuerza hacia la derecha, por lo tanto lleva signo positivo. La fuerza de roce siempre va a ser negativa. MGA seno 20 grados sería la componente de la fuerza de gravedad en la dirección del eje X, que se calcula de la misma manera que ya vimos para el caso del bloque A. Y todo eso es igual a masa del bloque A por la aceleración, que tiene la misma aceleración que el bloque B, obviamente, porque están unidos. Ahora, en el caso de la fuerza de roce se calcula de la misma manera, el mismo razonamiento. Entonces solo queda reemplazar los valores. Entonces la fuerza de roce para el bloque A es de 9.8 newtons. Ahora, reemplazando todos los valores, vamos a tener que la ecuación que queda para el bloque A es esta, donde FBA es desconocido y la aceleración también es desconocida. ¿Ok? Bueno, esas dos ecuaciones que acabamos de encontrar se pueden resumir. Una, que sería la primera para el bloque B. Ahora, de esta ecuación podemos despejar F a B y queda la otra ecuación que está a la derecha. F a B vale menos 13.8 newton más 33.5 newton menos 10 por A sub X. Lo mismo ahora para la ecuación que habíamos encontrado para el bloque A. Podemos despejar de aquí. Esto era para el bloque A, recordemos. Encontramos FBA, que sería esta expresión, donde tenemos tanto FAB como FA son desconocidos y el A sub X también es desconocido. ¿Ok? No sabemos cuánto vale. Bueno, como tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas, ahora tenemos que usar otro hecho importante. La tercera ley de Newton, que dice que FABA es igual a FAB, las magnitudes. Entonces ahí, al hacer eso es esto. Recordemos que estas son las magnitudes, no son los vectores. Los vectores tienen signo contrario. Eso da cuenta de la tercera ley de Newton. Entonces igualamos la ecuación roja
y azul las igualamos y quedaría entonces la siguiente expresión. Ahí podemos hacer un poco de álgebra. Queda lo siguiente. La idea es que menos 10 kilogramos pasó hacia la derecha. Quedó ahí, por ejemplo. Etcétera, etcétera. Y procedemos ahora a sumar los términos. Entonces me queda al lado izquierdo menos, queda 27.3 newton. Y al lado derecho queda 15 a su x. A su x es desconocido, por lo tanto podemos despejar ahora x su x. Me queda 1.82 metros por segundo cuadrado. Bueno, eso todavía no responde a la pregunta respecto al tiempo que se demora el bloque A en llegar abajo. Pero teniendo eso ahora podemos usar cinemática normal. Tenemos aceleración, tenemos velocidad inicial 0, tenemos tiempo que lo desconocemos. Por lo tanto, podemos ahora dibujar un esquema de lo que está pasando. Sería eso. Tenemos el bloque que tiene una velocidad inicial 0, parte del reposo. Obviamente, para resolver esta parte del problema podemos colocar un sistema de coordenadas en esa misma dirección, donde podemos decir que el bloque A parte digamos del origen, por lo tanto el x0 igual 0, y en esas condiciones podemos establecer la siguiente ecuación conocida. X va a ser x0, que ya sabemos que es 0, en este caso. Velocidad inicial también es 0. Y solamente me queda un medio de at cuadrado. Al reemplazar los datos me queda esa expresión. 0 es, aparece x igual 2, que es la distancia recorrida que tiene que recorrer el bloque A. x0, 0, b sub 0t es 0, y solamente me queda un medio de at cuadrado. Y de esta ecuación, al despejar t, se obtiene esta expresión, que da como resultado que el tiempo que se demora en llegar al bloque A abajo es 0. ¿Ok? Esa sería entonces la resolución del problema. Pero acá nosotros hemos usado un ángulo de 20 grados, pero también podríamos haber usado un ángulo genérico, teta, como el que se muestra ahí. Si uno hace el ejercicio de resolver todo en forma algebraica, va a llegar a la siguiente expresión, que la aceleración con que el bloque llega abajo vale esta expresión. Entonces, la podemos usar para cualquier valor de ángulo teta, para cualquier valor de coeficiente de roce, ya sea de la A o B, y para cualquier masa. Entonces, por ejemplo, uno puede jugar con esa ecuación y decir, bueno, ¿qué pasa si teta vale 90 grados? Si teta igual 90 grados, en realidad estamos en la siguiente situación, en que el ángulo empieza a aumentar y podemos llegar a esta situación, donde el bloque A tanto B van a sufrir una caída libre. Entonces, ¿cuál es la aceleración en caída libre de cualquier cuerpo? Es g. Ahora, ¿cómo se refleja eso en esta ecuación que está acá abajo? Donde, en este caso, si está en forma vertical, digamos θ igual 90 grados,
significa que si yo reemplazo teta acá, me va a quedar en esta parte coseno de teta, coseno de 90 va a ser 0. Por lo tanto, toda esta expresión se va a ir y me va a quedar solamente seno de 90, que es 1. Por lo tanto, me va a quedar que A es igual a G. Digamos, vamos a colocar acá 1. Seno de 90 vale 1. Por lo tanto, A es igual a G. Lo cual indica que el cuerpo está en caída libre. Entonces ustedes pueden resolver este problema en forma genérica, forma algebraica y llegar entonces a esa conclusión. Bueno, eso sería todo. Hasta la próxima.